Voy a presentar a la que será una nueva columnista de nuestro proyecto y nos enorgullece. Esto es Romy Pichirilo, compañera, secretaria de Prensa y Comunicación de ATE Capital, referenta de lo que es el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes en la ciudad, una militante de todo terreno, también artista, tiene una banda de cumbia que alguna vez hemos movido las cachas al son de su música. Y bueno, la idea en este nuevo año es abrir un poco la participación, porque siempre lo dijimos, nuestra idea es que este programa sea un espacio de participación de compañeros y compañeras que se desenvuelven en distintos temas de militancia, profesionales, en distintas actividades recreativas, artísticas. Entonces tratamos de abrir el juego para que sea un lugar donde podamos participar, aportar lo que tenemos. Y bueno, Romy se sumó porque es una compañera que también se viene formando, formando en temáticas de trabajo, además de tener, un rol activo hace muchos años en nuestro sindicato. Así que yo te voy a pasar la pelota, Romy, para que, presentes a nuestra querida compañera que se suma en esta primer columna el día de hoy. Muchas gracias, Lisa. Gracias a Lisa, a Lola por acogerme en este programa. Hace rato que tenía ganas de hacer algo así. También la realidad es que con todas las actividades gremiales y con el nivel de movilización y demás de nuestro sindicato es muy difícil, desde el rol que a uno le toca hoy tener, poder tomarse el tiempo para pensar un poco. Total. Así como decía Lisa, toda la vida por algo estamos donde estamos. Me interesaron mucho las cuestiones que tienen que ver con trabajo y mi idea es empezar a venir de vez en cuando a poder charlar algunas cuestiones que tengan que ver con pensar hacia el futuro, que es algo que necesitamos mucho. El trabajo hoy, que es todo un tema, ¿no? Exactamente. Estamos siempre muy corriendo atrás de la coyuntura, nos es difícil pensar, proyectarnos, ¿no? Y bueno, creo que de alguna manera nosotras quienes escuchan la radio, tenemos esta vocación de organizarnos para adelante. Así que, como contabas, hace ya bastante tiempo, ahora terminando, estoy estudiando Relaciones del Trabajo. Bien. En la UMED. En la UMED. En un proyecto que se armó en su momento, que Moni sabe que ahora la presento, donde se armó una camada de dirigentes sindicales, una corte, la corte del 19. De dirigentes sindicales, como un proyecto de la UMED, donde fue súper fructífero. Nos cruzamos con compañeros, cuadros, referentes de distintas ramas, de distintos sindicatos, y me toca presentar a Moni, que la invité a esta primer columna, porque realmente es una de las personas más queridas de todos los compañeros y compañeras. ¿Por qué será? Es una profesora, una señora profesora, que sabe muchísimo, que además es directora en la Fundación Frederick Ebert. Así es. Que es docente en la UBA y en la UMED, que tuvo mucho recorrido también en el Ministerio de Trabajo, entiendo que con Carlos Tomada. Y es una compañera que es muy cómica, pero porque es muy provocadora, hay que decirlo. Bien. Entonces va con Chauchi Palito. Totalmente, nuestro tipo de persona. Así es. Sí. Así es. Así que claro, yo dije, es el tipo de persona Chaucha y Palito. Y es una compañera que siempre nos está provocando un poco a ver qué nos falta pensar, qué nos estaba faltando. Así que mi idea, no sé qué te parece a vos, es arrancar un poco pensando. Estamos hoy, voy un poco para atrás. Sí. La pandemia, nos acordamos de ese momento que todavía quizás nos falta un poco reflexionar, ¿no? Y está sobre en la retina. Está como ahí un trauma, en el inconsciente, sí. Como un trauma que no... Estamos cumpliendo 5 años igual. Sí, hace unos días, ¿no? Se Sí. cumplieron 5 años del momento.
Sí, 5 años de que Aplauso pasó para- sí. Para el confinamiento, no sé, para no sé qué, a qué aplaudiríamos. Hoy en día estamos revisando todo lo que pasó en esos tiempos. Estamos además. Total. ojalá lo revisemos cada vez más. Y sí, No nos vamos a meter en todo porque la verdad es que son un montón de temas súper complejos. Los pibes, ¿no? Todo un tema, los pibes, los adolescentes, todo lo que hoy estamos pensando, ¿no? Acerca de los jóvenes. sí, Pero cuando estábamos ahí, un poco saliendo, un poco en el medio, estábamos full, te cuida el Estado, no el mercado, sí. ¿no? Estábamos como diciendo, de esta salimos empoderadísimos. Volvimos mejores. Sí. Sí. Medio que era así, salimos mejores o no van a suceder muchas cosas buenas y al final no salimos tan mejores. Sí, bueno. Ujú. Con algunas cosas. Sí. Y por otro lado, pensando el trabajo, porque fue Claro. el momento en el que dijimos, nos fuimos a laburar con el Zoom, conocimos el Zoom Claro. por primera vez, muchos Modalidad de de nosotros. trabajo nueva. Sí. Y hubo una ley de teletrabajo Así también. es. Y en ese momento me acuerdo con Emiliano Bizarro, yo estaba en la Fundación Germán Abdala y pensábamos, bueno, temas para trabajar futuro del trabajo. Ajá. Y uno de esos temas, por ejemplo, tenía que ver con la reducción de la jornada laboral también, que se estaba discutiendo también en España. O sea, se abrieron un Que montón Tomada también plantea mucho esa agenda, ¿no? Ujú. Una agenda que se plantea mucho desde los derechos y desde espacios de reformas progresistas con más derechos en el trabajo. Sí. Bueno, y ahí parece que se nos vino la de las discusiones acerca de la digitalización del trabajo, las discusiones acerca de cómo nos controlaban los algoritmos. Claro. Y tantas otras, las plataformas, el trabajo de plataformas, hubo toda una explosión de los que laburan con los Rappi, bueno. Claro, creíamos eso y de repente hasta vamos a las vacaciones con el celular prendido, hay inflación de currículum, hay que mostrar rendimiento, o sea que medio que el coletazo, o sea, salió el tiro por la culata, como se suele decir, ¿no? Digamos, porque el escenario inmediato que vino después de esa etapa, que fue en términos de la pandemia, pero también cómo lo vivimos y el signo político que tuvo en nuestro país ese periodo, bueno, después dio lugar a lo que estamos viviendo ahora, que también estamos entendiéndolo sobre la marcha. Exactamente, tendrá algo que ver que Y no pudimos generar las propuestas o la organización necesaria con respecto a estas nuevas temáticas que se nos imponían. Bueno, así que me parecía que Moni Muy es una interesante. de las compañeras con las que más podemos hablar de este tipo de cosas. Y yo quería arrancar sí, con que hubo otros momentos en los que se modificó la organización del trabajo, ¿no? Veníamos del artesanado, después el fordismo, el posfordismo. el posfordismo, el onismo. Que además en Latinoamérica todas esas cosas tienen traducciones con sus particularidades, ¿no? Ujú. Porque se piensa mucho desde el centro, pero también cómo se viven acá. Exactamente, y cómo se insertan acá con ciertas Claro. formas también de precariedad laboral que tenemos hoy por hoy. Claro. Así que me parecía que lo primero era que Moni nos explique un poco cómo se fueron dando esos cambios en la organización del trabajo, cómo impactaron en los movimientos sindicales, la organización sindical, la organización del movimiento obrero. ¿Tiene que ver con esos cambios? ¿Se modifica también la organización sindical? ¿Los sindicatos tenemos algo que pensar con eso? Por favor. Así que, no sé, Moni, ¿por dónde querés arrancar? Bueno, acá la audiencia está expectante. Yo- Sí, sí. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Bueno, Eh, bienvenida, Mónica. Gracias, esperemos que mantengan lo de bienvenida cuando terminemos Sí. algunos desarrollos. Bueno, retomando, ciertamente yo solo puedo pensar los cambios del momento actual Sí. si reflexiono un poco el cambio que significó el inicio de la sociedad asalariada, la industrialización, fundamentalmente de la mano de lo que se conoció en las escuelas de la sociología del trabajo, del taylorismo-fordismo. Ajá. Particularmente porque Taylor fundamentalmente lo que hace es ataca el oficio, que era la base de sustentación del gremio artesanal, y el gremio artesanal con ese saber controlaba las formas de organizar el trabajo, le daba el sello de calidad a las empresas.
El gremio de oficio. El gremio de sería. oficio, que era heredero del gremio artesanal, ya devaluado porque estamos en una manufactura y Que sería más o menos en el siglo XIX, a finales del siglo XIX. a finales del siglo XIX, digo, con auge después de la Guerra de Secesión y las corrientes migratorias que tiene Estados Unidos, que le permite tener una clase trabajadora que no podía ingresar a una empresa. Digo, y esto es paradójico porque estaba tan controlado por el oficio y el gremio artesanal que no podía entrar cualquiera. Y para ser parte del gremio artesanal tenías que tener como 25 años de formación, ¿no? ¿Te formaba el sindicato? Te Podríamos formaba decir. el gremio artesanal, digo, porque el saber del oficio, ese saber endotécnico, se transmitía de padres a hijos, como todavía hay, digo, Sí, ¿no? claro. Estos esquemas familiares de quién te enseñó a trabajar, dónde aprendiste, desde la cocina hasta arreglar el auto, a, qué sé yo, a pintar las paredes, Claro. digo, bueno. Entonces, Taylor lo que hace es destruye el oficio. Y cuando destruye el oficio, lo que hace es destruye la forma de representación política al mismo tiempo. Digo, porque va a surgir un nuevo sujeto, digamos que sería Taylorismo más Fordismo, ¿no? Cadena de montaje, producción de masa, consumo de masa, que es el trabajador y la trabajadora especializado. Este trabajador y trabajadora especializado ya no es representado por el gremio artesanal, sino por una nueva forma de representación, que es el sindicato, tal como lo conocemos, por rama o sector de actividad. Digo, en la industria, en el empleo público va a ser el fayolismo, la forma de representación. Y ahí A ver, perdón, porque ahí no. era la forma de representación de la burocracia en el Estado, ¿no? Ajá. Se llamaba fayolismo. Mira. Igual no lo que tenía. la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tenía el estajanovismo, Ajá. que era el taylorismo-fordismo soviético. Ahí va. ¿Ok? Bueno, digo, No, buenísimo esto, ¿eh? sí, igualmente, Es la audiencia adecuada. ante ese momento, antes Perdón. de llegar a hoy, También está el consumo de masas en ese momento, por responde. supuesto, por Claro. supuesto. Digo, tenemos que pensar que el taylorismo-fordismo tenía, por un lado, el tema terrible de la explotación, los niveles de productividad, digo, el tiempo moderno de Charles Chaplin, pero al Claro. mismo tiempo era una sociedad de todos adentro. Digo, tenías primaria incompleta, ingresabas a la fábrica y aprendías a trabajar. Claro. Tenías secundaria incompleta, entrabas a trabajar. Tenías la secundaria, entrabas a trabajar en el Estado. Claro. Digo, ¿no? Había los requisitos, digo, empleo, trabajadores, pero era de masas, ¿no? Una sociedad de pleno empleo que estaba acompañada con un modelo de Estado que en nuestro país, como en el conjunto de Latinoamérica, tuvo su expresión en el peronismo, pero no es el modelo del Estado de Bienestar europeo, Claro. Ujú. que tenía como objeto, y eso lo recordaremos los que tuvimos el Ministerio de Trabajo, como objetivo el pleno empleo, digo, ¿no? Bien. Toda la etapa Un del objetivo kirchnerismo, estratégico. Néstor, Cristina, todos los ministerios decían nuestro objetivo es creación de empleo, ¿no? Pero eso porque es un modelo de Estado que legitima el capitalismo industrial y para eso, bueno, promociona la creación de empleo de calidad y reconoce al actor sindical como un factor de presión para la mejora salarial, pero también, una vez que negocias, muchachos, vamos todos a trabajar. Sí, Claro, subordinación, ¿no? Sí, Subordinación. las dos patas que tiene el movimiento obrero, ¿no? Ajá. Por un lado, negociar, golpear, ¿no? Como diría Así es. Bandor en su momento, Claro. pero también, una vez que negociaste, muchachos, Ordenarse. a trabajar. En las condiciones del taylorismo, fordismo, que eran condiciones particulares. Pero estaba el esquema de las paritarias por inflación más productividad. Las grillas salariales que nosotros tenemos, Y son una expresión todavía de ese modelo. de ese sindical. modelo, ¿no? Yo creo que es un modelo que es el que, acá empezamos el momento álgido del programa que está hoy en crisis, y me voy a proponer hacer futurismo, como el horóscopo, que no, ya Digamos, es el esa sería, está en crisis terminal. terminal, ¿qué cosa? Perdón, ahí. Las formas de representación política que conocemos. Claro, porque también Se siente la eso. cohesión, Se siente, ¿no? digamos, de las actividades por rama también está en crisis, ¿no? Los factores, Sí. los vehículos para cohesionar a la clase obrera Sí. a través de las actividades por rama, o sea, frente a la crisis de las actividades por rama, la deslaboralización, nuestras formas de representación también asisten a una ahí, crisis. antes de llegar al crucial momento actual, yo lo que te diría es que hubo elementos intermedios
que fue traído más de Oriente, del modelo japonés de empresa, que es el Claro. sindicato de empresa, y en Argentina tenemos sindicatos por empresa, que es las automotrices, que tienen convenios de las grandes terminales, y después la lógica del paraguas, no es de, sino por empresa. Claro. Pero ahí tenés un modelo ya que es intermedio, ya no es el de sector o rama de actividad. Digo, esto es un tema. Que eso a su vez, perdón, Sí, claro. un paréntesis, eso a su vez en realidad está permitido por nuestra ley de Por supuesto. asociaciones Sí, 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 sindicales. sí. No es que es por rama de actividad únicamente el modelo, sino que se tiende hacia eso porque hay como una tradición, digámosle, pero está permitido el sindicato. Incluso yo te diría algo más, digo, para provocar. Acuérdense que Sí, estamos la esperándolo, Mónica. Naciones Unidas me protege, vaya a saber por qué. Creí que te decisión. habías mandado a algunas Naciones Unidas. No. No tuviste la oportunidad No tuve todavía. Pero yo diría, ATE. Sí, Cada ministerio es un sindicato por institución. Digo, no era el mismo el ATE de trabajo que el de desarrollo social, que el de salud, sí. que el de educación. Sí. Me parece que ahí hay un modelo que uno podría decir, bueno, no es que ATE es todos los estatales nacionales, sino porque hay culturas organizacionales, Ujú. conocimientos específicos. Digo, muy claro Sí. queda educación, muy claro queda, más allá de los gremios docentes, ¿no? Sí, sí. O salud, me Sí. parece. Claro, que son- pero Ahora, por yo te- ejemplo... No, yo te diría que también esa es una gran virtud del movimiento obrero argentino, que tiene las comisiones internas de base, o sea, pareciera que es un modelo súper centralizado, pero a su vez tiene una capacidad de llegar a las bases con el modelo de comisiones internas, que muchos discuten que viene del tipo de organización del Partido Comunista anterior al peronismo y demás, que El también nivel es de la un gran valor. Sí, sí. Es un gran valor del modelo sindical argentino. Yo lo Llega único que desde estoy acá diciendo abajo es hasta que allá. no es un modelo homogéneo, Claro. hegemónico, que hay transiciones. Creo, y he vuelto al tema de la provocación, es no la ven. No ven las transiciones y Claro. estamos pensando, digo, porque quizás el futuro es muy incierto, quizás los niveles de complejidad que estamos afrontando, tecnológicas, políticas, geopolíticas, son terribles, económicas obviamente, pero estamos como aferrados a un modelo que es como una realidad virtual propia, ¿no? Claro. Estamos mirando y miramos esto. Esa mirada creo que es la que enfrenta que el mileísmo o la etapa actual afronta la peor crisis. Ahí yo, antes de hacer un salto tan grande, diría, yo comparto, el COVID fue un antes y después, para mí es antes y después de Cristo. Digo, Claro. como docente universitaria, la bibliografía en el 2020, la del 2019 era vieja. De golpe, Claro. el mundo era otro. Digo, el teletrabajo, el trabajo a domicilio, el trabajo a distancia, el derecho a la desconexión, pero las formas de trabajo y algunos problemas que empiezan a tener los sindicatos que querían un retorno a la presencialidad y una resistencia obrera empleada de decir no, Claro. todo bien, pero no, ya Esto me un la poco arreglo en mi casa. Sí, un poco es más ahorro cómodo. el colectivo, Sí, estoy cerca de los chicos, estoy cerca de la mascota. El estoy manejar cerca- sus tiempos, ¿no? Que Sí, es algo muy de y esta me de parece esta que época. la idea de libertad Sí, sí. tuvo una semillita ahí. Totalmente, Digo, el COVID, totalmente. ¿qué hizo? Me parece Frente al control y el confinamiento, Claro, ¿no? y el aburrimiento Construido. de ir a trabajar, porque Claro. tampoco hicimos del trabajo un paraíso y Como y, Google. Claro, hay Sí, tensiones, ustedes saben, en la administración pública hay tensiones, en las Totalmente. empresas hay y no hablo con la patronal, estoy hablando entre En la base. compañeros, hay Sí, con el laburo en sí, expectativas o sea, la diversas. relación- No, digo, hay pequeñas grietas, vamos a llamarlas, o Mm. brechas, que el COVID al aislar favoreció pensar otra forma de trabajar que era muy ajena a la forma de trabajar de la representación tradicional del sindicalismo. Yo diría que el sindicalismo quedó como analógico y pasamos a lo digital, Claro. Sí. Claro. ¿no? Interesante. Ahora, para mí, quienes pasaron a lo digital son quienes trabajan, ¿no? Ahí hay una mirada
un sentido sobre el trabajo, un sentido sobre los derechos laborales, un sentido sobre lo que es el Estado, un sentido sobre a dónde pertenezco, quién soy, ¿no? Un ethos nuevo que nos sorprende, porque además creo que la transición más grande, quizás voy muy rápido, No. es que en este momento, digamos, el taylorismo fordismo, ¿qué hizo? Había actividades en el hogar, trabajo, empleo fuera de la casa. Ujú. ¿Sí? La señora, la ama de casa, cuidaba a los chicos, le daba la leche, ¿no? Como el cuadro de la clase obrera, la foto de la clase obrera, que recomiendo rescatarla. El papá proveedor, la mamá, Ujú. controlaba que En el la pibe casa. estudie. Ujú. Y eso te garantizaba un sistema educativo masivo que funcionaba, porque tenías una sostén familiar que era el modelo de inclusión social ascendente Ujú. vía la educación. Y bastante homogénea la sociedad también. Y por lo menos cómo se veía, ¿no? Cómo Digo, se ya había veía, cómo mujeres se que querían planteaba. trabajar, que digo, bueno, ustedes saben, hay una historia terrible en la desaparición de los compañeros de Astilleros Astarza, Sí. Ujú. que las esposas eran esposas de obreros. Ujú. Y cuando ellos desaparecen, ellas terminan trabajando en el servicio doméstico, porque eran mujeres que se casaron del Claro. modelo tradicional Ujú. de familia, y de golpe, sin el proveedor, dejaron de ser esta clase media baja Sí, sí, sí. para convertirse en trabajadoras del servicio doméstico, ¿no? Eso es como... Ahí hay un tema, me parece, digo, aprovecho que estamos cerca del 24 de marzo, para recordar también qué impactos tuvo Sí, la sí, desaparición forzosa Totalmente. de personas, no solo obviamente los crímenes que se cometieron, sino en el impacto que tuvo en el grupo familiar, y también en una mirada de género que va más allá de si solamente fueron mujeres y fueron violadas, torturadas, sino que también aquellas cuyos maridos o compañeros o compañeras desaparecían, el rol tradicional fue cuestionado, ¿no? Mónica, brevemente, porque también están llegando ya algunas preguntitas en el chat. En primer lugar, como sociólogo y volviendo a estudiar los orígenes de la sociología, hace poco me pasó de pensar que la escala de las transformaciones que estamos viviendo en estos tiempos se puede comparar con la de la revolución industrial, digamos. En el medio pasaron un montón de cosas, pero la escala de las transformaciones en relación a lo digital, a la inteligencia artificial, al cambio en el mundo del trabajo, a lo que implicó el confinamiento, por momentos llego a pensar que se puede comparar, o sea, los cambios que está produciendo se pueden comparar con los que Sí. pasaron en aquel momento, o sea, como estudiando en relación a las teorías de la sociología, digo, es momento también de esto, del 2019 para atrás te queda viejo, o sea, es necesario actualizar el ejercicio también de análisis reflexivo, eso por un lado, y en relación también a, dejo dos planteadas que creo que empalman con una pregunta que hace Eli Epstein acá, en relación a la diversidad en las representaciones, por ejemplo, a nivel del Estado. Lidiamos también a veces con una dificultad porque el poder de acción y de protesta y de parar la máquina, que la máquina deje de girar en el Estado, presenta otras complejidades, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer? Y también frente a un momento donde hay una crisis como esta, a veces el aferrarse a lo construido sectorialmente puede tener un reflejo a veces conservador frente a la crisis de representaciones en lo sindical, en lo político, nos agarramos cada cual a lo que tenemos y eso puede tener una deriva más a veces de aislamiento, que es a veces, por ejemplo, una línea con la que intervenimos desde nuestra agrupación, diciendo, para ganar una lucha estatal, para dar de mínimo una lucha estatal hoy en día, tenemos que amplificar y unir los distintos sectores. Digo, ¿se entiende? Como, sí. Porque si no, no tenés poder de fuego, por decirlo de sí. una manera... A ver, si puedo ir ordenando un poco. Sí, perdón, y recordame, abrí para todos lados. recordame si me salteo algo. Primero, para mí, esto tiene de común con la primera revolución industrial, no la máquina a vapor, sino el reloj. Claro. Y el teléfono celular. Claro. Eso, ustedes saben, Cristina lo marcó en algún momento y dijo, muchachos, acá está.
¿Por qué? Porque el reloj lo tenía todo el mundo. Los trabajadores tenían reloj, tenías despertador en la casa, tenías el carrillón, tenías el reloj, y eso organizó el horario de trabajo, la duración de la jornada, las horas extras. Bueno, el celular es la computadora, que antes uno iba a la oficina a trabajar con la CPU y te matabas con el compañero, esta es mía, esta es tuya, este banco, me sacaste del banco, Este es mío. le anoté mi nombre, Con liquid paper. el POTUS es mío, este es tuyo, Bueno. yo lo cuido más, digo, había una Cualquier cultura. coincidencia con... La realidad es pura coincidencia. Obviamente. Yo estuve en Marte 12 años trabajando. Entonces digo, bueno, esta pantalla, este conjunto de pantallas, no es solamente la pantalla del celular. La pantalla del celular lo que tiene que es la portabilidad. La pantalla del celular es una pequeña computadora. Digo, ahí podríamos hablar un poco de geopolítica, pero salto, nada más. El litio tiene que ver con que baterías cada vez más livianas. Claro. Equipos que sean más livianos, que dure más la batería y que yo pueda usar la memoria sin que se me joda. Para laburar, Obviamente para la vida privada, para todo. Y ahí yo me detendría un poquito, volvería al tema COVID. El COVID amplió el uso de pantallas, Ajá. pero rompió los espacios claramente determinados. Claro. De las actividades, vuelvo al tema ese, Productivas, del trabajo reproductivas, y del... claro. No, porque ahora el trabajo entró a mi casa. Claro. Sí. Y con el trabajo que entró a mi casa, ustedes saben también, entraron los mecanismos de control, porque el sindicato tradicional que dice, me ponen la camarita delante Claro, del no. baño y me lo ponen en donde voy a tomar el café y me lo ponen donde almorzamos. No, la camarita la estás llevando vos Sí. contigo. Y hay algunos que dicen sociedad de rendimiento, ya ni siquiera hay una cámara que te controle, sos vos. Claro, ahí. ¿cuáles son los nuevos mecanismos de control que nosotros no estamos mirando Perdonen, como sindicato? Pero, perdonen, el pleno macrismo, yo me acuerdo del Ministerio de Trabajo, ella estaba congelada, nos llamaron porque nos pedían los datos biométricos. La huella, la hue- famosa Bueno, huella. No, la huella. ¿Y la cara? La cara. Vino una empresa y a la Sí. semana nos volvieron a pedir la huella porque no le pagaron a la empresa se llevó los datos biométricos de todos los empleados. Ujú. Ahora, y ahí yo te voy a decir una cosa, ahí el sindicato no la ve, Claro. Ujú. porque es un exceso entrar a trabajar con el uso de la huella digital. Es un exceso, porque hoy con la huella digital abrís tus cuentas de correo, abrís tus Ujú. cuentas bancarias, la FIP, el Tu ANSES, celu. la SUBE, ¿no? Digo, Sí. el dato biométrico, y además no sabes Es quién lo tiene. información importante. No sabes quién Claro. lo tiene. Se vende, se compra, ¿no? Sí, Hoy para en lo día. que quieras, para lo que quieras. Entonces Claro. ahí hay un tema que sindical de primer lugar que no se ve. Y eso, el uso de estos equipos también te permite una gestión algorítmica. La verdad que uno se llevaba más o menos con las áreas de recursos humanos, ¿viste? Porque siempre te parecía que uno tenía que enfrentar el conflicto Ujú. de la unidad retributiva, de la evaluación de fin de año. Ahora eso ¿viste? ya no Ah, eso existe. ya no importa. Bueno, en esa época era, y Ya uno no hay- decía, ya no ¿por qué tenemos no lo esos hace problemas? recursos humanos? ¿Por qué lo hago Claro. yo? Pero si vos te pones a mirar los software de gestión que ya están funcionando, Sí. te controlan desde la cantidad de veces que tipeás, cuánto tiempo tenés prendida la computadora, dónde estás sentado. Es más, bajar el recibo de sueldo le permite a las empresas de mantenimiento controlar dónde están los trabajadores. No solo, porque ahí sí me parece importante, vuelvo, yo también deliro mucho. Necesito el PowerPoint para ordenar mi A ver. cabeza. No hay La PPT. filmina. No, PowerPoint no seas mal educado. No seas mal educado. No, ahí lo que digo es, bueno, me parece que ahí hay unas formas de control que son mucho más novedosas, mucho más poderosas. Y que hoy hablamos de Sturzenegger, hablamos de inteligencia artificial, pero que ya estaban instaladas. Ajá. Sí. Y Claro. también creo que no Y lo, ahí- no lo usamos nosotros. ¿No lo usamos nosotros? El campo Claro. nacional y popular, la Ajá. gestión de Estado, no usó eso. Ni No. los sindicatos previeron. Ujú. No la vieron, diría Mireille. No, Sí, no sí, sí, vieron no la vimos, no la estas vimos. nuevas formas de control, Sí. pero también una cierta racionalidad de la gestión, y ahí me pongo como directora, no como afiliada al sindicato. Todos queremos un Estado que funcione mejor. Sí, transparente y Ujú. que Sí. funcione mejor. Y lo que más me preocupa, Participativo. pero lo que más me preocupa ahí, y creo que ese sí es un problema
además también de los gremios estatales, pero de los gremios del sector privado también. Ujú. El problema, creo que hoy que se enfrenta, no es Milei, es qué pasa con el trabajador de al lado, donde el Estado le parece que no es transparente, que es ineficiente, Sí. que la gestión es mala, más allá de que esté ajustado, de Sí, las sí, sí, barrabasadas que se están Del viviendo. piso que ya sabemos de que Claro. es que Bueno, no ¿por qué me funciona porque no hay parece recursos? racional que hay que recortar el Estado? Que los informales, los que te reciben un plan social, son planeros. Sí, Digo, sí. no, antes vos decías, O bueno, son casta. o son casta, Ujú. y los planeros miran y dicen estos privilegios de los derechos, de la estabilidad del empleo. Ujú. Entonces tenemos un problema de representación. Digo, yo estoy afiliada al PJ, pero Ujú. de un partido que tiene en la clase trabajadora su columna vertebral, por lo menos así lo planteaba. Bueno, cuando las clases trabajadoras empiezan a tener tensiones entre ellas y aparece una idea de que, mira, el Estado a mí no me resuelve los problemas, Ujú. me los resuelvo yo. El sindicato a mí me molesta, porque aquí hay un temita, justo antes venía de acá de un Mm. seminario de este tipo. En farmacia, ¿no? Sí, ¿qué pasa cuando, y muchos compañeros de la agrupación, incluso delegados, tienen doble, triple jornada? Porque usan el aplicativo Casi para todos. Uber, ¿no? Entonces tenés la estabilidad como un piso, Sí. Ujú. pero el incremento viene por esto. O, Sí. bueno, yo misma trabajo en la Fundación Ever, pero también estoy en la UBA, estoy en la UMED, y vos decís, bueno, ¿desde dónde estás hablando? Sí, Yo- hay un ¿no? problema con el tema, yo creo que tiene que ver mucho con el tema del salario en Argentina en general, que hay algo como de que con un solo laburo no tenés un Claro, salario, pero también- incluso profesionales, o sea, Sí. no es solo una cuestión del Uber y el Rappi, digamos, con un solo laburo, y lo estamos viviendo en el Estado, nosotros en el Estado de la Ciudad hace mucho tiempo que ya lo venimos viendo, Claro. con un bueno. solo laburo no haces un salario. Así que ahí también partimos desde un piso donde es difícil discutir ciertas cosas. Yo sigo o ibas a decir algo. Ahí me hacía una pregunta con lo que vos decías de los privilegios, que también entiendo que algo dijo Cristina el sábado. Exacto. De eso. Ah, no. Le vos sabés pegó, que no. pegó. Ahí, abánquense en el sallo que le corresponde. Los privilegios Y de que la vayamos estabilidad. perfilando, además, ¿no? Vayan Además del preparándose. debate de ideas, vayamos perfilando para octubre también, ¿no? El Claro, Movimiento bueno. Nacional y Popular. Bueno, en eso también, ¿no? El privilegio de la estabilidad, entre comillas, que es esto, un laburo pero que a la vez no te alcanza, bueno. La otra vez veía una especie de documental que hizo Ofelia Fernández sobre nuevos trabajos, que no me acuerdo el nombre, Lo cómo hizo hacer con- plata. con Corta. Con Corta. Sí, Con muy Corta. interesante. Que es refleja como una línea de debate actual sobre la reconfiguración del mundo del trabajo, pero bajado a un lenguaje. Claro, y entiendo yo que ella también tratando de mostrar un poco las juventudes, ¿no? El Sí. trabajo en los jóvenes, que yo y no sé Claro. cuántos jóvenes que ingresan al mercado laboral pueden aspirar a un laburo con estabilidad ninguno, y demás. ninguno. O anhelan Ninguno. una Muy poco. jubilación, llegar O a anhelan 30. una jubilación, la seguridad social Claro. puesta en sí, cuestión. Totalmente. Pero a su vez tampoco sé si lo quieren. En esas entrevistas mostraban un poco Sí. eso, que a muchos les era más cómodo laburar sin patrón, muy entre comillas, o sea, Sí. sin relacionarte directamente con una persona jefe. Sí, con- Y a mí una pregunta que me surgía con eso también es, además de las políticas de Estado y la casta del Estado y los derechos que tienen los trabajadores estatales, que lo pongo mucho en cuestión Ay, también ay, porque ay. hay muy pocos 750 trabajadores lucas de... a la patronal que ya sabe dónde imprimo mi recibo de sueldo. Si alguien más quiere verlo, se lo muestro y cualquier cosa nos vemos en 700 Segurola y Habana Bueno. 4310, ¿eh? Bueno, sí, yo también laburo desde el 2005 Claro, y soy plata 10 permanente, años. 750 lucas. 750 En la lucas. ciudad. Segurola y Habana 4310, gente. Si alguien... Diego Armando Maradona. Bueno, pero además de pensar esto, decía, los sindicatos. Justo nosotros somos medio una especie rara en el sindicalismo argentino porque no deja de haber en el Estado pluralidad sindical. Ajá. ATE también hace muchos años definió que afiliaba a distintas formas de contratación, personas fuera de convenio. Sí. Hablemosle a la verdadera mayoría, que son los sindicatos de la CGT o los sindicatos más tradicionales.
Y si no hay también ahí una deuda en, ¿por qué a esos laburantes, digámosle hoy los de plataformas o toda esa diversidad, heterogeneidad que mostraba este docu de Ofelia, no nos estamos dando una política para agremiarlos? Como que Claro, solo, viste, agremiás a los dentro de convenio. Primero porque no quieren agremiarse. Sí, Claro. pero las empresas despliegan políticas de identificación, de lugares de recreativos, que eran históricamente propuestas desde lo sindical para la comunidad. La idea de la Y comunidad además, de la empresa. sí, y te agrego, Moni, hace poquito fue, no me acuerdo si fue en San Martín o en un lugar de la provincia de Buenos Aires, que mataron un pibe que es Claro, de Rappi, sí. que después salió que el pibe era el referente de sus compañeros que venía encabezando un reclamo por la inseguridad. Que entraron todos al barrio, ¿esa vez fue? No. Sí, él fue a defender a otro que le estaban robando y lo terminan matando, pero antes de eso sí, habían hecho una movilización a la Claro. municipalidad. Bueno, esos son reclamos que en otro momento, quizás con otra perspectiva y demás, los tomaba el sindicato. Lo que pasa, Son yo reclamos de la seguridad en el trabajo, Yo ¿no? tengo algunas cuestiones sobre lo que ustedes mismos se están planteando, de vuelta en el tema de Naciones Unidas. Primero que yo creo que el tema se sobredimensiona lo salarial. Yo me acordaba en los Sí. años A ver. 60, Si mejora el salario, ¿no te invita? en los años 60 hubo una investigación del movimiento obrero inglés que decía, están aburguesados. Los obreros, inclusión social ascendente, antes de Thatcher, están aburguesados. Ah, mira. Y ya está, se perdió conciencia de clase, ideología de clase, aburguesado. Nosotros llamamos proceso de inclusión social ascendente. Bueno, termina de salir la publicación, los obreros van a la huelga general. Eso me llamó la atención. Pero yo lo que creo es que, y en eso sí tengo algunas dudas sobre el video de Ofelia. Ujú. Primero, en términos de a quién va dirigido. Ajá. Creo que hay que problematizar, para el actor sindical hay que problematizar más el tema. Bien. Porque, Más profundo que lo que Claro. se no, plantea ahí. porque digo, a ver, ¿qué es esto? ¿Está mal ir al laburo por el sueldo? Es una pavada, No, digo, claro, todos claro. los trabajadores van a trabajar por el sueldo, porque los únicos que no van a trabajar porque tienen plata son los que tienen plata para Claro, no ir a claro. trabajar. Exactamente. Entonces, estamos hablando de otra clase. Hay en la juventud, me parece, una sobrevaloración, puede ser una cultura de trabajo la mía también antigua, Ujú. de esta idea medio de, bueno, de la libertad, de la autonomía, que voy a hacer las Sí. cosas por mi cuenta. Creo que hay un fuerte sentimiento de libertad, creo que el trabajo, empeorar las condiciones de trabajo, empeorar el salario también contribuye, digo, a que uno diga, yo prefiero quedarme en mi casa, ir a pasear perros, no sé, Manejarme mis horarios. hacerme la changa, micro trabajos, bueno, qué sé yo, cualquiera, digo, de esta plataformización de la vida que no es solamente Uber, Ujú. ¿no? Es más que eso. A ver, ¿por qué es más? Es más que eso Acércate porque al en los micrófono, países, Mon. perdón, en los países en crisis está reemplazando la remesa, el ingreso, a través O del sea, trabajo la de remesa, los ingresos de afuera. Claro, cuando la gente que se iba a Estados Unidos y Ajá. mandaba la plata para la familia que se mantenga En Honduras, México, en ponele. México, en Colombia, en Venezuela, ahora trabajás en tu casa con una computadora, trabajo de plataforma de microwork, Ujú. ¿no? Entonces no es solo Rappi y Uber, eso lo ves. Bien, Pero hay eso es lo un que vemos mundo- en la calle. Hay otro mundo que es el de las cripto, hay otro mundo que es este que te comentaba de OnlyFans, el de Ajá. lo que vende por Instagram. Bueno, es una nueva configuración. Cafecito. Cafecito, lo que sea. Vendo las tortas, Mercado Libre, qué sé yo, Ujú. ¿no? El comercio, Sí. bueno. Pero ahí hay, me parece, este conjunto de nuevos trabajadores y no está problematizado, eso es lo que me preocupa, no se problematiza. Bueno, ¿cuál es la forma de que vamos a representar eso? Cambio de carril. Hoy, desde la FES, lo que nos preocupa es por qué estos trabajadores votan a la derecha. Ujú. ¿Por qué votan contra el sindicato? ¿Por qué votan contra los partidos populistas, progresistas?
Y votan más en contra, ¿no? ¿Por qué Pareciera. votan por el orden? Y porque, digo, todos los estudios dicen los jóvenes varones votan a Milei, las mujeres no. Yo digo, ojo con los temas del orden también ahí, ¿no? Ujú. Entonces, hay una nueva... El orden, ordenar la calle, Sí, la Claro. seguridad. No dije represión, Sí. dijo Ujú. orden, Sí, ¿no? sí, sí, el sí. orden público. Sí. Eliminar la protesta social como uno de los... No, ahí lo llevas para el lado más ideológico. Yo Ah. digo, quiero una calle ordenada, protestá, pero anda por la vereda, no me interrumpas el colectivo porque tardé 3 horas en llegar a casa, tenía una urgencia, para cruzar la ciudad fue un caos. Un Claro. criterio de orden y también un criterio de seguridad. Ujú. Es otro tema que me parece de representación, que ya más Básico. política. Sí. Pero quiero volver a lo laboral sindical, porque me parece que esto es lo que... Decíamos, ¿por qué los trabajadores terminan votando como votan estos? ¿Por qué los trabajadores? Y eso también creo que tienen ustedes como gremio estatal un doble, triple desafío, ¿no? ¿Por qué el trabajador estatal vota a Milei? ¿Qué pasó ahí? Ujú. ¿Qué pasó ahí? ¿Querés un matecito mientras? Sí, ¿y Dale. qué hace el sindicato para reconstruir esos lazos? ¿No? Digo, no es solamente el salario. ¿no? Ujú. No, y también me pregunto, pero ahí porque estoy cambiando de sombrero demasiado rápidamente. Está buenísimo esto. Hay mucha gente mirándonos en vivo. Qué suerte. Y hay, ¿Voy a poder salir a la calle? Hay mucha repercusión. Sí, yo No, creo que sí. el domicilio no Yo- lo des. No, yo dije el mío nomás. Muy bien. Eh, Digo, creo que también hay un tema académico. A mí me está molestando mucho porque creo que intento ponerme a veces en el lugar del otro y que me digan precario me molesta. Porque yo estoy empoderada, la verdad. claro. Y saben, a mí en algún momento, como buena kirchnerista, ir por todo, trabajar 12 horas, enloquecerse, y de golpe la sensación de éxito, que pude con esto. Bueno, y a mí no me digas precaria, Ajá. a mí decime, sí, la remé y construí la casa y no me lo regaló nadie, ¿no? Luchona, Empoderada. 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 Emprendedora. A mí, no, el plan no. Que también el mérito nos gusta, puede ser. ¿Cómo no? ¿No te gusta el mérito? En la universidad, cada vez que le pedía, le ponemos a todos la misma nota, había 2 o 3 o varios que decían, no, Claro. Sí, está bien, es sacarle el tabú a ciertas discusiones, dar ciertas discusiones, no dejárselas para que la derecha, si no, las cope y... Por eso me parece importante empezar a discutir este tema. Y en Claro. esto el esfuerzo también grande es decir, miren, yo ya con la agenda de Milei no discuto, porque ya no importa la agenda de Milei. Lo que me importa cada vez más es con quién estoy hablando, con mis compañeros, y qué espacio del pensamiento, ¿no? De la reflexión, del pensamiento, me doy, porque estoy corriendo atrás de la agenda del caos, creo, y el caos tiene su racionalidad. Claro. No es locura, tiene Claro. su racionalidad. Ahora, yo estoy en shock. Los trabajadores votan a Milei, las mujeres quieren estar en la casa, el feminismo habla con unas identidades culturales que no son masivas, el progresismo habla de derechos que no llegan, el Estado que quieren volver a ser un Estado elefantiaco. Digo, hay una serie de dimensiones y me parece que tenemos que darnos el espacio, y las organizaciones sindicales argentinas tienen, aún en la crisis, esta capacidad, tienen este espacio, tienen este lugar, tienen una radio, ¿no? De decir, bueno, me siento con los compañeros y las compañeras y voy a meter la mano en el barro. Sí. Y voy a ver las Que cosas es que no otro me barro. gustan. Que es Es otro barro, es en general Sí. con los que no hablamos, Porque ¿no? por ahí Claro, el barro es una porque- palabra que, o sea, es una frase que no, en el peronismo se usa como muletilla casi. Es otro barro, es Sí, un sí. nuevo barro. Pero incluso te digo más a vos, digo a nosotros los de ATE. Sí. A veces por ahí discutimos más entre nosotros, en 3 líneas agrupacionales, a ver quién es más combativo, por decirte de alguna manera. Sí. Y por ahí el laburante con el que tenemos que hablar y tratar de comprender y Sí. reflexionar juntos son otros, ¿no? Son estos Totalmente. que votaron a Milei, Pero capaz. Pero- aparte, ¿cómo no vamos a hablar
con los que piensan distinto a nosotros. No, más están vale. cansados, Eso no es están política. aburridos. Eso es Exacto, política. Eso es política. Eso es política. Nos acostumbramos a otra cosa. Sí, yo tengo, Eso Romina, es política. pienso lo mismo que vos, pienso lo mismo Claro. que vos, claro, súper. Buenísimo. Tomamos el asado. Hagamos una bueno, secta. chicos, estamos Claro, felices nos vamos y con- sabemos que tenemos la razón. Seguro el país nos acompaña, Y chicos, además- olvídense. Seguro. El Vos cerrá resto- los ojos y andá para Vos adelante. no escuches Y nada. el resto son toda una manga de estúpidos que no Ay, entienden. Qué boludo. Qué boludo. No la ven, no la ven. No la ven. Y se ríe del otro. sí. Gracias, gracias. Eh, Puedo volver a casa tranquila, me estás A diciendo. casa ¿verdad? y a este programa también, la Ah, verdad. eso sonó amenaza. Ah, Y no a promesa. No, Es amenaza, no a promesa. Acá A la, compromiso. la productora, nuestra querida Luciana Drobandi, nos está diciendo que bueno, que ya venimos estirándonos, pero nada. ¿Estamos mal de tiempo? No, no ¿Me mal decís? de tiempo, nunca se está mal de tiempo acá porque es en un espacio abierto a que lo aprovechemos Hacemos lo como que queramos. nos Mirá, queremos. miren el chat, gracias por existir, gracias por estar. Bueno, Esta gente un tiene mon- que hablar con mi marido. Mirá. ¿Qué pasó con esos jóvenes que no pudimos asistir? Dice nuestra querida Pau Monteserín. Paula Monteserín. Nada, dijeron espectacular entrevista. Bueno, también Ya eso. sabía, Mónica era una segura, ¿eh? sí, Dijeron sí, que sí. recomiendes pelis también. Porque se ve que Ah, te conoces. ese es especialista en eso, Mónica. Tengo un PowerPoint con todo el que día. recomiende- Prometo mandárselos. Bueno, mande, que además nos vamos a seguir encontrando acá o en otros lugares y me parece que son debates muy interesantes. Abriste muchas cosas. Queda, no, fuimos abriendo. Vine a tomar Pero mate queda la complejidad de pensar lo especialistas en estatal tomar y mate. lo sindical. Me parece que lo podemos continuar y como frente a este shock que vos mencionás, creo que lo dijiste Sí. vos, sentirte en shock Sí, claro. frente a una realidad abrumadora. Bueno, ¿qué horizontes se pueden trazar en la reflexión, en la propuesta de acción política, más que en la paja intelectual, digámosle, ¿no? Como para pensarlo, para seguirlo. No te digo que ahora podamos ir respondiendo a todo eso, pero No. ¿por dónde entrar de nuevo al barro, digamos? Bueno, primero, hablando con los que no piensan como uno. Segundo, saber que la agenda loca de Milei no es una agenda loca. No y subestimarla. No subestimarla, no, porque la locura, si no, el problema es que está loco y no las locuras que hace. El problema son las Ujú. locuras. Creo que hay que volver a dialogar, creo que hay que bancarse, dialogar con los que nos piensan iguales. Totalmente. Creo que hay que volver a pensar, a reflexionar, creo que hay que volver a leer, en serio, Sí. usar espacios, tener algunos espacios, darle continuidad a cierta profundización temática, porque si no saltamos, Y no y hoy es tenerle la miedo a urgencia. teorizar. No, y no solo teorizar, sino teorizar desde la práctica. Yo creo que quizás, lo voy a decir con mucho orgullo, ¿no? Una de las grandes diferencias que yo pienso de mí misma y de algunas compañeras que tengo en la cátedra de la UBA y compañeros en la MED, Sí. es haber estado en la gestión. Ajá. Porque el mundo académico es un mundo de abstracciones perfectas, de racionalidades puras. Ujú. La gestión, vos sabés que tenés que negociar, tenés que bancar a los sindicatos estatales, te tenés que bancar a los compañeros que quieren venir a trabajar, no quieren venir a trabajar, las licencias, tenés que bancar jefes que te plantean objetivos que no lo saben bajar, que no saben gestionar. Digo, la verdad, tenemos que barajar, dar de nuevo, faltan 2 años para las elecciones presidenciales. Sí. Es momento de sentarnos a pensar, no en la autocrítica. O en la es- queja que en la paraliza. queja, sí, no, bueno, Pidiéndole, delegando, la política delegativa. Votamos cada 4 años y después hacemos muy poco. Bueno, No, yo estamos en papel de y víctima. también además. Ay, creo que hay que sí. pensar, porque la modernización del Estado, eso no se puede dejar a la derecha, Totalmente, totalmente, la profesionalización del totalmente. Estado, y ahí yo creo que los sindicatos tienen un rol, que no es solamente la defensa corporativa del compañero, ¿no? Primero porque hoy el compañero lo va a evaluar un algoritmo, no lo va a evaluar un jefe, y ahí quiero ver cómo... ¿A dónde discutimos? ¿Dónde está el comité? ¿a dónde- Sí, no, ¿Por ¿a- qué? a qué ¿Cómo se lo apela? evaluó? ¿Cómo lo hizo? Entonces me parece que hay temas. Y además me parece que el sindicato tiene que salir a la ciudadanía. No, se dice fácil de afuera, eso es fácil, Ujú. decir de afuera. Digo, todos hoy somos consumidores, todos hoy evaluamos, todos somos víctimas del algoritmo, no solo el compañero, la compañera, el jubilado y la jubilada, me ha pasado de Rappi, de Globo, que te Sí. lleva y te trae cosas evaluado, sino los consumidores mismos evaluados, digo, los trámites bancarios,
hay un montón de temas, de nuevas alianzas estratégicas que hay que pensar, ¿no? Incluso de cuestionar a la universidad y decir, bueno, muchachos, a ver cómo componemos un mundo donde todos podamos aportar, entendiendo que hay experiencias distintas, ¿no? Y ahí, bueno, qué sé yo, no más. Bueno, Es un gran, Eso en el ya es un sindicato. montón, Continuará. es un gran Y a desafío. partir de ahí veremos. Para mañana continuará. quiero por escrito. Dale, después Las te pasamos propuestas. el recorte de Decálogo. esta gran entrevista y que continúe. O sea, gracias Romina, gracias Mónica. Gracias, Moni. Y gracias siempre. Romina también por abrir esta columna de una manera tan rica, que generó un montón de efecto también en lo que es la gente que ve el programa. Tocaste algo ahí. Y Una yo, fibra. yo sabía que Moni provoca eso, pero además hay una necesidad, viene habiendo una Sí. necesidad de Sí, todos sí. de darnos un ratito, un espacio para Sí. pensar estas cosas porque Salir nos, de la nos está coyuntura. quemando Sí. la gorra la realidad. Sí. Así que sin poder reflexionar sobre todo esto, difícilmente podamos tener propuestas para el futuro y creo que es lo que estamos necesitando, la propuesta, la esperanza, el hacia dónde vamos. Sí. Es lo que se reclama por todos lados, muchas veces últimamente lo reclamamos en términos más de que estamos un poco huérfanos y huérfanas de Sí. conducción Terminamos, política, claro. pero también, nada, pongámonos en esa. O sea, Comunidad, que la salgamos política nosotros. baje a la comunidad. No, loco. porque Y que- además en definitiva lo que y necesitamos salgamos- son ideas, o sea, también es como... Salgamos Eso. nosotros a motorizar esas Totalmente. cosas también, Sí. porque si no... Que además hay siempre estamos tanta pidiendo materia desde ahí. gris, tanta materia gris entre nos. Y tanto de la práctica, Y- lo y que decía Moni. exactamente. Solamente voy a decirles esto como recomendación final. No puede ser que Netflix sepa más de mi persona que ustedes de los afiliados del sindicato. ¡Epa! Bueno, queda como eslogan quizás, Como ¿eh? eslogan. Epa, sí, Queda sí. como Hay, una consigna. hay una cuestión de perfilamiento de los afiliados, afiliadas, de los trabajadores, que Sí, hay un es- déficit sindical. Totalmente. Y Arréglensela. imagínate Son muchos igual. Arréglensela. sin la institucionalidad, más aún, remándola en la adversidad, inclusive de los Ay, propios qué gobiernos pena me da. compañeros. No te quiero dar Qué pena, pena ¿eh? me Ay, qué lástima que me da. Mirá. No, Sí, esto no. ha sido tremendo. Sí, muy feo. ¿Viste? Muy feo. Te Muy dije, feo. yo te avisé. Bueno, gracias por conmoverte. No, gracias por a venir. ustedes. No, gracias a ustedes. la Y verdad que gracias, es un Romy. placer. Esto llegaste para quedarte, ¿eh? Total. Vamos, Así vamos, que vamos. La es un próxima placer. se viene otra sorpresita. Perdón, Le tenemos que Ludro. poner nombre a la columna Le en algún pondremos momento. nombre a nuestra productora que nos está haciendo el gesto, ya se acalambró haciendo Sí, así. sí, chicos, Bueno, cállense. les gracias, falta. Moni. Gracias. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Gracias. la seguimos. Vamos a un cortecito.